Bien, bienvenido a aquellos que nos siguen por internet. Un miércoles más estamos para estudiar la Escritura, el día que el Señor nos ha dado para que podamos escudriñar un poco más la Escritura y crecer un poquito más en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, ¿verdad? Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Señor amado, por este tiempo que es un tiempo ganado, Padre, porque estamos en tu palabra es la verdad, y queremos, Señor, crecer y madurar. Ayúdanos a entenderla, abre nuestros oídos espirituales para poder, Señor amado, entenderte el mensaje que tú nos quieres dar en esta tarde, y Padre, poder ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Te agradecemos, Señor, por esta misericordia que has tenido, esta doble gracia que has tenido con nosotros, Señor amado, dándonos la oportunidad de ser parte de tu familia y de conocerte. La gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar en el estudio romano. El título es La aplicación de la justicia de Dios. Seguimos la aplicación de la justicia de Dios, ¿verdad? Y la lectura es Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Dice así: por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo: pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Hasta ahí es nuestra lectura. Va a ser cortita la lectura, ¿verdad? Pero vamos a ver si vamos a poder desarrollar una parte de estos versículos, ¿verdad? Así que el tema es pagar los impuestos. Estábamos mirando, ¿se acuerda que estábamos mirando de someternos a las autoridades? ¿Está? Y bueno, ¿qué es someterse a las autoridades? Bueno, respetar las leyes y pagar los impuestos. Y esta va a ser la parte 1. La parte 1 que tenemos, pagar los impuestos. Entonces hemos estado viendo que el cristiano debe ser un modelo de ciudadano, ¿verdad? Dios lo exige. Dios nos manda a que podamos ser un modelo de ciudadano. ¿Por qué? Porque respetamos las autoridades, respetamos las leyes de nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que Dios las puso. Dios puso las autoridades y los gobernantes. Versículo 1. Lo estuvimos mirando el miércoles pasado. Y por eso, porque Dios lo puso, nos sometemos a la autoridad, es un mandamiento de Dios. Estamos manifestando, ¿verdad? Cuando estamos manifestando o estamos criticando el gobierno, no estamos criticando solo al gobierno, sino también estamos criticando a Dios, porque Dios es el que pone los gobernantes. Versículo 2. El cristiano sabe, ¿verdad?, que tiene que ser un buen ciudadano, y sabe que si es un buen ciudadano, las autoridades lo van a defender, lo van a cuidar. ¿Por qué? Porque respetan las leyes. Para eso están los gobernantes, para cuidar ¿a quién? A los que respetan las leyes. Pero también las autoridades están para castigar a aquellos que no respetan las leyes. Aquellos que no obedecen las leyes, Dios puso en los países, en cada país, autoridades, gobernantes, ¿para qué? Para que ejecuten la ley. Para aquellos que hacen lo malo, sean castigados. Versículos 3 y 4. Lo estuvimos mirando también el miércoles pasado. No solo debemos estar sujetos a las autoridades por el temor o al castigo, sino también dice Dios que tenemos que someternos a las autoridades para tener una buena conciencia. Lo dice el versículo 5, ¿verdad? Por eso el cristiano, al estar sometido a la autoridad, debe saber que está pagando los impuestos, ¿verdad? Bueno, yo estoy sometido a la autoridad, respeto mis leyes de mi país y pago mis impuestos. Bueno, esto es ser un buen ciudadano a los ojos de Dios. Entonces el versículo 6 de Romanos capítulo 13 dice: por esto pagáis también los tributos. Bueno, tributos, ¿qué quiere decir? Impuestos. Eso es lo que quiere decir tributos. Entonces hemos visto que en nuestro país, en el mundo, hemos visto que la gente más poderosa, la que tiene más dinero, ¿qué hace? Evade impuestos, ¿verdad? Y por eso las autoridades muchas veces son llamados a los juzgados y los jueces los juzgan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han pagado sus impuestos, o sea, han pagado pero una parte y no han pagado todos los impuestos. Entonces, bueno, ahí le cae todo el peso de la ley, ¿verdad? Bueno, Dios diseña un sistema, ¿verdad?, para que en cada país paguen los impuestos
Y bueno, nosotros tenemos que ser el ejemplo. Como hijos de Dios, tenemos que no evadirlo, sino ir y pagar lo que nuestro país nos exige que debemos pagar. Bueno, cuando no lo hacemos, estamos fallándole a Dios y estamos pecando contra Dios. El mundo está muy acostumbrado, ¿verdad?, a mentirle al gobierno y decirle, bueno, yo tengo que pagar, cuando van a decirlo las cosas que tienen, como los bienes que tienen, ¿verdad? Muchas veces mienten para no pagar tanto impuesto. Bueno, pero sabemos que el cristiano no debe hacer eso, ¿verdad? Sino que debemos decir la verdad, porque somos embajadores de la verdad. No podemos andar sacando ventaja del gobierno, ¿verdad? Y tratar de no pagar los impuestos, o de mentir y pagar una parte. Eso es pecado, ¿verdad? Bueno, el mundo que vivimos no quiere pagar impuestos, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros como cristianos tenemos que estar dispuestos a pagarlos. ¿Por qué? Pues somos distintos, no somos como el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿se necesitan los impuestos para qué? Bueno, se necesitan los impuestos para que el Estado cuide la vida de las personas, ¿verdad? La enseñanza, la salud, la seguridad. ¿Dónde va a salir todo eso? Bueno, del ciudadano que paga los impuestos. Ahí sale ese dinero, ¿verdad? Para protegernos, para cuidarnos, para que el Estado cumpla con lo que tiene que hacer. El Estado tiene que cumplir con cuidar nuestras vidas, cuidar la salud, la enseñanza y la seguridad. Bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, recaudando impuestos, ¿verdad? Los trabajos públicos hay que pagar el sueldo, ellos tienen que cobrar también. Bueno, ¿cómo ellos van a cobrar? Bueno, con los impuestos, por eso hay que pagar impuestos, ¿verdad? Nosotros los cristianos debemos pagar los impuestos, dice Dios, no importa cómo sea el gobierno, si es bueno o malo, si es rojo, blanco o rosado, no importa el color del partido o quiénes son. Nosotros como cristianos debemos pagar los impuestos. Entonces, debemos ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Y someternos a las autoridades y pagar nuestros impuestos. Romanos capítulo 13, versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos. Es un mandamiento de Dios a sus hijos, ¿verdad? Dios está hablando a sus hijos, a la iglesia de Roma. Pablo está hablando a la iglesia de Roma. Hoy en día, a través del Espíritu Santo, Dios nos habla a nosotros. Como por ejemplo en el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribe la carta, estaban en el gobierno, eran los romanos, ¿verdad? César era el emperador, era aquel que mandaba, y lo adoraban como un dios. Bueno, no importa, dice Pablo, ustedes paguen los impuestos, deben pagar, aunque ellos usen sus impuestos para adorar a César, ustedes tienen que pagar igual, porque es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Aunque ellos, los romanos, lo usaban para idolatrar a sus dioses, ¿verdad? Bueno, también en el tiempo de Cristo pasó lo mismo. Contrataban recaudadores de impuestos, ¿verdad? Para que extorsionaran al pueblo de judío para que pagaran los impuestos. Y esa era la lucha que tenían en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Y antes de Cristo fue la lucha que tuvieron los judíos. No querían pagar impuestos al gobierno de Roma. Sí, ellos querían pagar sus impuestos como nación. Pero aparte de sus impuestos, ellos tenían que pagar los impuestos que Roma le exigía. Entonces llegó un momento que era doble impuesto que tenían, ¿verdad? Entonces la gente se empezó a endeudar, se empezó a quejar, la gente empezó a perder sus posiciones ¿qué aumentó? Aumentó la esclavitud, porque la gente al no poder pagar, llegaba un momento que terminaban de esclavos. Entonces el gobierno se enriquecía más y más y los pobres cada vez eran más pobres. ¿Por qué? Por la cantidad de impuestos que tenían. Pero Dios dice, paguen sus impuestos, paguen sus tributos. Y cuando lo hacemos, estamos haciendo lo que dice el versículo 1 de Romanos, ¿verdad? De Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, una forma de someternos a la autoridad es pagando lo que tenemos que pagar. Cuando no lo hacemos, es pecado, ¿verdad? No nos estamos sometiendo a Dios y no nos estamos sometiendo al gobierno que Dios puso. Como dije hoy, aunque el gobierno use mal mis impuestos, aunque el gobierno lo use para, bueno, el beneficio de aquellos que, bueno,
a mí no me agradan, ¿verdad? O para el beneficio del pecado que ellos apoyan, Dios me manda a pagar los impuestos. No hay excusa para nosotros, ¿verdad? Pero esto ya viene eh, o sea, de las personas que no quieren pagar los impuestos, ya viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde casi siempre Israel estuvo de esclavo, ¿verdad? En otras tierras, por el pecado. ¿Y qué pasaba? Cuando Israel caía en pecado, tenía que pagar los impuestos del gobierno que estaba bajo su autoridad. ¿Se entiende? O sea, el gobierno, póngale babilónico, también le exigía pagar impuestos. Entonces ellos estaban acobardados de impuestos. Entonces abusaban de los judíos. Por eso el judío estaba cansado, ¿verdad?, que abusaran de ellos. Pero aún así Dios dice, paguen sus impuestos. Bueno, pero ¿quién trajo este sistema para pagar impuestos? ¿Verdad? ¿Quién lo implementó? ¿Quién lo implementó? Bueno, ¿quién lo inventó? Bueno, esto viene del tiempo ya desde Génesis, ¿verdad? En el capítulo 41, cuando nos enseña, ¿verdad?, que el faraón tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Y nadie lo pudo interpretar, solo José, del sueño de las 7 vacas flacas que se comieron las 7 vacas gordas, y de las 7 espigas, aquellas que eran delgadas, que se devoraban las 7 espigas gruesas, nadie lo podía interpretar. Bueno, ¿quién lo interpretó? José, el enviado de Dios. Dios le dio la sabiduría a José para que interpretara este sueño, ¿verdad? Dios lo puso ahí para ese fin y para también el fin de cuidar a su familia, cuidar la familia de su padre y sus hermanos ahí en Egipto, el ser gobernador y así el poder cuidar la familia de Dios. Bien, Génesis capítulo 41, versículo 29 al 30. Génesis 41, versículo 29 al 30 dice, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Bueno, acá le está interpretando José el sueño, ¿verdad?, a Faraón. Bueno, pero ¿cómo podía enfrentar este problema? ¿Cuál era la solución? ¿Cuál era la solución? Y acá José le da, obviamente guiado por el Espíritu Santo, le da la solución. Versículo 34. Haga esto, Faraón, dice, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Bueno, acá vemos que José le da la solución, ¿verdad?, a Faraón. ¿Y cuál fue esa solución? Bueno, que todos los egipcios plantaran y dieran el 20% de sus cosechas al Faraón, ¿verdad?, para que el Faraón la almacenara. Para cuando viniera el tiempo de hambre, acá ya tendría el Faraón para poder venderles, ¿verdad?, a las personas que necesitaban comer. Entonces vemos acá el primer sistema de impuestos. ¿Y quién lo puso? Dios. Dios puso el sistema de impuestos. Aunque esta región no era Israel, era una tierra pagana, idólatra, pero aún así Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Y le dio la solución a José para que Egipto pudiera continuar y pudiera venir su padre José, el padre de José, ¿verdad?, Jacob, y poder vivir allí, estar cuidado, ¿verdad? Versículos 53 al 54 dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. ¿Por qué había pan? Bueno, porque Dios implementó el sistema de impuestos en Egipto, ¿verdad? Por eso había pan, para que ellos pudieran subsistir. Génesis capítulo 47, versículo 13 al 14 dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció el hambre en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Bueno, y continúa José haciendo negocios. ¿Se acuerda que después empieza a negociar, verdad? La gente no tenía ya dinero. Bueno, José le dice, bueno, ¿qué tienes? Bueno, mira, lo que tengo es ganado. Bueno, lo podemos cambiar. Lo hacemos, como se dice hoy acá, el trueque, ¿verdad? Hacemos un trueque. Y ahí la gente iba y dejaba, ¿verdad?, sus posesiones por pan, por trigo, para hacer el pan, para comida, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Quién le dio esa sabiduría a José? Dios, ¿verdad? Bueno, Dios fue el que le dio la sabiduría a José
para que trajera la solución de este sueño que tenía Faraón y de esta hambre que iba a venir sobre Egipto, ¿verdad? Y en el versículo 26 dice: entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Bueno, acá vemos también, ¿verdad?, que no solamente fue en esa etapa, sino que quedó establecido por ley. ¿Está? Ese sistema quedó establecido por ley. No así los sacerdotes. Los sacerdotes no tenían que pagar impuestos, ¿verdad? Los demás sí tenían que pagar el 20% de sus ingresos. Y esto se volvió ley. Dios lo quiso así, aunque era un pueblo, como dije hoy, pagano, idólatra, aún así Dios lo quería así. Dios puso orden en Egipto, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasó con Israel? Bueno, después Israel se forma una nación. Y bueno, ¿cómo hizo Israel? ¿Hicieron lo mismo? Bueno, vamos a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Levítico, capítulo 27, versículo 26 al 31. Levíticos 27, versículo 26 al 31 dice: pero el primogénito de los animales, que la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, los rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada, que alguno hubiera dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales, de la tierra, de posesiones. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como de los frutos de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová, o sea, es de él. Cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Bueno, si una persona decía: bueno, no quiero pagar con los animales, bueno, tenía que poner una quinta parte más, ¿verdad?, de lo que valía. Tenían que pagar más. ¿Por qué? Porque Dios lo que exigía era los animales y el 10%, perdón, el 10% sí, de las cosechas, ¿verdad? Era un diezmo, versículo 32, y todo diezmo de vaca, de oveja y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Este era un diezmo para Dios. Este diezmo le estaba pidiendo Dios a su pueblo, ¿verdad? Miren el final del versículo 30. Dice: dedicada a Jehová. ¿Para quién era este diezmo? Para Jehová. Este diezmo era dado para los levitas. ¿Tá? Lo dice Número capítulo 18, versículo 21 y 24. Los levitas eran la tribu de Leví. ¿Tá? Acuérdense que Israel tenía 12 tribus, ¿verdad? Pero los levitas no recibieron ninguna tierra. Entonces ellos eran los encargados de estar, ¿verdad?, en el templo. Se dedicaban al sacerdocio y tenían que, bueno, no solamente al sacerdocio, sino también tenían que servir en el templo, tenían que también estar dedicándose al gobierno, ¿verdad? Ellos no podían estar dedicados a cultivar, ni a plantar, ni a cuidar ganado, sino ellos tenían que estar dedicados al templo, porque Dios, a las cosas consagradas de Dios, ¿verdad? Al templo, al tabernáculo, porque Dios lo quiso así, eligió esa tribu para eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iban a comer? ¿Cómo iban a subsistir? Bueno, gracias a este diezmo que el pueblo lo hacía, ¿verdad? Entonces Dios hizo lo mismo que hizo en Egipto, ¿verdad? Los sacerdotes lo dejó de lado, no pagaban impuestos, ¿verdad? Los sacerdotes estaban simplemente para el tema espiritual, ¿verdad? Y para hacer cumplir la ley. Bueno, pero tenían que comer. Bueno, ¿cómo iban a comer? ¿Cómo iban a subsistir? Gracias a este diezmo. Como dije, los levitas, además de ser sacerdotes, eran los gobernantes. Ellos tenían que saber la ley, tenían que estar juzgando al pueblo, ¿verdad? Y eran los líderes del pueblo. Por eso en el tiempo de Cristo, cuando Cristo viene, ¿a quién fue y atacó enseguida? ¿A quién fue y atacó a los líderes qué? Religiosos, a esta
a esta tribu, a los levitas, ¿verdad? La tribu de los levitas. ¿Por qué? Porque ellos estaban ejerciendo mal, ¿verdad? Enseñando mal la palabra, por eso Cristo va a ellos. Entonces los sacerdotes, esta tribu de levitas, sacerdotes elegidos por Dios, estaban para esto. Y ya fue en el tiempo de Moisés. Estos gobernantes no podían estar, como dije, arando y criando animales, ¿verdad? Sino tenían que estar aplicando la ley de Dios, siempre, para mantener el orden del país. Porque, ¿qué? ¿Se acuerdan que estuvimos mirando el miércoles pasado? ¿Qué es lo que mantiene el orden de un país? Las leyes, ¿verdad? Pero alguien tiene que hacer cumplir las leyes. ¿Quién lo hace cumplir? Los gobernadores y los jueces, ¿verdad? Aquellos los que están en la autoridad son los que están haciendo cumplir la ley. ¿Para qué? Para que haya un orden. Lo mismo en el tiempo de el pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés. Se necesitaban jueces, ¿verdad? Para que gobernaran y juzgaran bien la tierra de Israel. Entonces, ya esto viene desde muy temprano, ¿verdad? No es que lo inventamos ahora, ya Dios fue que lo inventó. Por eso, ¿qué pasó con Malaquías capítulo 3, versículo 8? ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿En vuestro qué? ¿O diezmo y ofrendas? Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, dice Dios. Ustedes me están robando, dice Dios. ¿Por qué te estaban robando a Dios? Porque no estaban pagando sus impuestos. Los impuestos que el pueblo tenía que pagar, ese 10% que tenía que dar a Dios, y Dios se lo daba a los levitas para que ellos pudieran vivir, no lo estaban haciendo. Versículo 10 dice, estamos hablando en Malaquías capítulo 3, ¿verdad? Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ellos no quisieron pagar este diezmo, no quisieron pagar este impuesto que era por ley, ¿tá? La ley de Dios para su nación. Y Dios le dice, ustedes son ladrones, me están robando, ¿tá? Y perdieron mi bendición. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que yo les mandé, no están pagando sus impuestos. Entonces esto lo que estamos mirando es que esto era un impuesto. No es como que nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? En la iglesia. Esto no es nada, no es para la iglesia. Esto era para la nación de Israel que no estaba pagando sus impuestos, ¿verdad? Como muchos enseñan por ahí, como lo enseñaron a nosotros mal, ¿verdad? Para sacar dinero a las personas, le enseñan este pasaje diciendo, oye, no podés robarle a Dios, tenés que dar tus diezmos. Pero es un texto sacado de su contexto. Dios no está hablando de la iglesia, está hablando de su nación, ¿verdad? De su nación. Quiero que quede claro esto. Dios está hablando de los impuestos de su nación. Entonces Israel no estaba pagando sus impuestos y Dios estaba enojado con Israel. Deuteronomio capítulo 12, versículo 10 al 11. Deuteronomio 12, versículo 10 al 11, la primera parte. Dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, acá vemos que Dios está eligiendo un lugar para poner su nombre. ¿Y qué es ese lugar? El santuario, ¿verdad? Un templo. Bueno, ahí el lugar donde las personas iban a adorar a Dios, un santuario, ¿verdad? Versículo 11. Y allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Dice Dios, ahí tienen que llevar todo lo que yo os mando. Bueno, ¿qué le está hablando Dios a su pueblo? ¿Qué le está mandando? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Versículos 17 y 18. Dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometisteis, ni la ofrenda voluntaria, ni la ofrenda elevada de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios la comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Acá hay otro diezmo, ¿tá? Otro diezmo, y era el diezmo de los festivales. Este diezmo era anual, también era un diezmo anual.
también debía llevar también los granos, el vino, el aceite, las primicias del rebaño, todo lo que Dios pidió, ¿verdad? Bueno, ¿para qué era este diezmo del festival? ¿Para qué? Bueno, para apoyar la adoración nacional, ¿verdad? Venían judíos de todas partes, ahí, al lugar que Dios había elegido, y ahí se juntaban y festejaban y comían, ¿verdad? Y se trataban todos como una familia, era lo que Dios quería, ¿verdad? Con fraternidad, amor, compañerismo. Bueno, Dios usaba este diezmo, le exigía este diezmo al pueblo para que el pueblo lo pusiera ¿verdad? Anualmente, para que, bueno, pudieran estar más unidos como nación, como religión, ¿verdad? Y esto le daba vida a esa nación, le daba unidad. ¿Y por qué? Porque sus integrantes estaban unidos y festejando como una familia. Bueno, vimos el primer diezmo que el judío pagaba era para sustentar al gobierno, a su gobierno, ¿verdad? Darles para sus necesidades. Y obviamente que el gobierno estaba enfocado en la ley, entonces podía estar 100% enfocado en la ley y no tenía que estar trabajando para poder comer, ¿verdad? Y ellos eran los responsables de la nación de Dios, porque ellos también tenían que dar cuenta después de lo que hacían con la nación. El segundo diezmo era para cultivar la vida nacional, ¿tá? Era para cultivar la cultura, para no perder sus raíces, ¿tá? Bueno, esta parte de impuesto también muchas veces lo usaban para sacar los sueldos de los funcionarios del gobierno, ¿verdad? Acuérdense que habían funcionarios del gobierno, habían soldados, no simplemente eran los sacerdotes, sino también estaban los otros, ¿verdad? Que también tenían que hacer cumplir la ley. Bueno, ellos también tenían que cobrar un sueldo para poder vivir su familia, sus hijos. Pero ahora hay otro diezmo más. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 28, dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Vemos que cada 3 años debían pagar otro diezmo. ¿Tá? Cada 3 años tenían que pagar otro diezmo. ¿Para qué? ¿Para qué era este diezmo? Versículo 29 de Deuteronomio 14. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciesen. Cada impuesto que Dios le ordenaba que debían pagar, si lo pagaban, Dios, ¿qué hacía? Les prometía ¿qué? Bendición. Ustedes hagan esto y yo lo voy a bendecir. ¿Tá? Entonces, anualmente, este impuesto tenía que, más o menos, cada israelita tenía que más o menos apartar el 3%, un 3% anual, ¿verdad? Un poquito más capaz, ¿verdad? Para cada 3 años tener el 10%, para dar este diezmo que Dios exigía. Entonces vemos que ya vamos, que anualmente el judío tenía que un 23% de impuestos. ¿Ah? Es el primer impuesto que vimos el primer diezmo que vimos era para los gobernantes, el segundo era para cultivar la vida nacional, y el tercero diezmo era para un plan social, para las personas que no tenían nada, los pobres, las viudas que no tenían que comer, bueno, tenían este diezmo, que el Estado podía darle, ¿verdad?, comida por este diezmo que daba el pueblo. Pero también exigía a aquellos que tenían más, Dios, que dieran más. También eso, ¿verdad? Aquellos que tenían campos, aquellos que tenían más posesiones, Dios les pedía que dieran más, que tuvieran un corazón más dadivoso, ¿verdad? Levítico capítulo 19, versículo 9 al 10 dice: Levíticos capítulo 19, versículo 9 al 10: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta lo último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, ni rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, ¿qué está diciendo Dios? Bueno, cuando vayas a cultivar, ¿verdad? Cuando vayas a sacar el fruto de tu campo, no saques todo el fruto, sino en cada rincón deja un poco, ¿verdad? Y si se te cae algún fruto, no lo recojas, dice Dios. No lo recojas. Déjalo. Para aquellos, para los pobres, ¿verdad? Aquellos iban a pasar y iban a mirar el campo y decir: mirá, hay fruto ahí, qué bueno, vamos a comer. Y podían comer porque Dios lo permitía. Y el dueño del campo lo dejaba, por supuesto, ¿verdad? Lo dejaba comer porque Dios lo mandaba, que lo habían dejado para ellos. Entonces, que Dios dice: no arranquen todos los frutos, dejen un rinconcito para aquellas personas que no tienen que comer,
a los pobres, ¿verdad? Dios siempre se preocupó por los pobres. Bueno, otra ayuda para los pobres que Dios exigía. Otra ayuda para los pobres que Dios exigía. Éxodo, capítulo 23, versículo 10 al 11. Dice así: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Ellos usaban sus tierras para cultivar. ¿Pero cuántos años? 6 años. El último año, el 7º año, no plantaban nada, dejaban la tierra descansar. Pero ¿qué pasa? Cuando una tierra fue plantada y se saca la cosecha, al otro año va a volver otra vez a nacer, ¿verdad? Y ellos no podían tocar ese campo, tenían que dejarlo. ¿Para qué? Para aquellos que no tenían nada, recogieran, ¿verdad? El renuevo, el rebroto de aquella cosecha que había quedado. Entonces iba el pobre y sacaba y comía, ¿verdad? Y si no comían ellos, las sobras de los pobres traían sus animales para que comieran. Bueno, también vemos que Dios siempre preocupándose por los pobres. Bueno, también tenían otro impuesto que debían de pagar. Éxodo, capítulo 30, versículo 13 dice: esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Este medio ciclo que debía pagar era para el funcionamiento del templo. ¿Tá? Medio ciclo tenían que pagar más, ¿verdad? Otro impuesto más para el funcionamiento del templo. Bueno, vemos que sumando todos los impuestos que Dios ha mandado a su pueblo, ¿verdad? A Israel, ya más o menos vamos sumando un 25% o más, según la cantidad de posesiones que tuviera, ¿verdad? Una persona, un israelita. Entonces, vemos que ya vamos un 25%. ¿tá? Vemos que esto no es una ofrenda voluntaria. Estos son impuestos. Que son, Dios manda que debían pagar, no eran ofrendas, ¿verdad? Vemos que hoy en día, como dije anteriormente, ¿verdad? Usan estos versículos, aquellos que enseñan mal la escritura para sacar dinero, ¿verdad? Sacar rédito de los creyentes. Pero debemos estudiar la escritura y leer, ¿verdad? Y ver qué dice Dios, ¿verdad? Sobre los diezmos, a quién se lo dijo, para quién era, en qué tiempo era. Bueno, ¿qué le dice a la iglesia, al Señor? Por eso nosotros, Dios dice que nosotros, sus hijos, debemos ofrendar de acuerdo a nuestro corazón, ¿verdad? No por imposición, sino voluntariamente, con alegría, con gozo, poder ofrendar, ¿verdad? La ofrenda es algo libre, es algo sacrificial, es algo generosa, no es por imposición. Todos los impuestos están por imposición. La ofrenda de la iglesia la da, ¿verdad?, en forma libre. Él da como propuso en su corazón. Por eso dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios lo que nos está diciendo acá, o sea, lo que Él nos está pidiendo que le demos a Él, no sobra, sino que le demos lo mejor, ¿verdad? Que Él mira, no mira la cantidad, sino Él mira cómo lo damos. ¿Cómo lo damos? Si damos sobras, bueno, me sobró esto, voy a ofrendar esto, o decir, bueno, cobré tanto, bueno, esto es para el Señor, ¿verdad? A veces nos contagiamos del mundo y decimos, bueno, voy a pagar todas las cuentas y si me sobra, Señor, te voy a dar algo, ¿verdad? Pero no, Dios no quiere eso. Dios no pide sobras, sino Dios quiere que nosotros demos siempre voluntariamente y siempre le demos lo mejor, ¿verdad? Y cuando Dios ve que en nuestro corazón estamos dando lo mejor, Dios promete bendición. Por eso en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 10, ¿te acuerdas que estuve mirando? Dios está hablando de impuestos, no está hablando de ofrenda. Ellos, los israelitas, no estaban pagando sus impuestos. Y los impuestos por Dios no lo estaban pagando, le estaban robando a Dios. Iban a ser juzgados, ¿verdad? Pero si pagaban los impuestos, Dios los iba a bendecir. Otro ejemplo, Mateo capítulo 17, versículo 24, dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las 2 dracmas, el último impuesto? Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y el Señor Jesucristo, en el versículo anterior, ya le estaba enseñando a su discípulo, diciendo, miren, a mí me van a matar, yo me voy a ir, ¿tá?
pero al tercer día voy a resucitar. Pero en ese tiempo iba Jesús enseñándole a sus discípulos, llegan a Capernaum, la ciudad de Pedro, el Señor entra a la casa de Pedro, Pedro se queda afuera, ¿verdad? Y vienen estos recaudadores de impuestos, no eran de, de Roma, sino que eran de cobradores de impuestos del templo, eran judíos, ¿tá? Porque estas dos dracmas eran para el templo, eran para el judío, para el templo judío, ¿verdad? Era un impuesto que tenían que pagar. ¿Y qué dice Pedro en el versículo 25? Sí, sí, claro, el Señor lo va a pagar. Pero el Señor le había dicho, aunque al Señor le había dicho que iba a morir, en unos días también le dijo antes, en el capítulo 16, versículo 21, dice, después de entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya el Señor lo iba preparando que iba a morir, ¿verdad? Y esto quería que pagaran impuestos. Pero bueno, ya no le pertenecía y ya lo iban a matar. Pero bueno, el Señor, vamos a ver lo que dice el Señor más adelante, ¿verdad? Bueno, los líderes judíos, los sacerdotes, lo iban a matar al Señor, ¿verdad? Iban a hacerlo sufrir hasta el extremo, y estas autoridades vienen, antes de matarlo, vienen a cobrarle el impuesto de las 2 dracmas para el templo. Que más tarde estas 2 dracmas se van juntando, donde ellos juntan, ¿verdad? Para darle las 30 piezas de plata donde Judas iba a traicionar al mismo Señor. Y el Señor lo sabía, Él sabía todo, ¿verdad? Pero vemos el ejemplo que el Señor nos deja, ¿no? Que Él pagaba sus impuestos a pesar que lo iban a matar, con su plata. O sea, con la plata de Él, que Él puso, y le iban a dar la plata al que lo iba a traicionar, ¿verdad? Y estaba pagando al templo que Él mismo dijo que iba a ser destruido. Él igual pagó sus impuestos. El templo que Él entró y dijo que era una cueva de ladrones y lo maldijo, ¿verdad? Hizo un látigo y empezó a echarlo cambista, pero aún así vienen a cobrar el impuesto. ¿Y qué hace? Paga los impuestos. Él no hizo ninguna manifestación, pero más adelante vamos a ver lo que Él dice. Entonces este impuesto de las 2 dracmas era anualmente, equivalía a 2 días de trabajo de un judío. Solo lo pagaban los hombres, ¿verdad? Solo lo pagaban los hombres, no las mujeres. Si los hombres no lo pagaban, venían las autoridades y les confiscaban algún bien que tuvieran, ¿verdad? Y bueno, si no pagaban el impuesto, ellos agarraban y se les llevaban algún bien que tenían para llegar a las 2 dracmas, ¿verdad? Lo que tenían que pagar. ¿Y para qué usaban estas monedas? Bueno, la usaban para la fiesta de la Pascua. Cuando hacían la fiesta de la Pascua, ya tenían, ¿verdad? Este impuesto anual donde ellos podían sustentar esta fiesta. Bueno, Mateo capítulo 17, versículo 25, Pedro dijo, seguimos con la historia, Pedro dijo sí, que iba a pagar los impuestos, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice Mateo 25 al 27. Él dijo, sí, y al entrar en la casa Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, ven que Pedro estaba afuera pagando su impuesto, ¿verdad? Y ellos vinieron y le dijeron, mira, el maestro, el que está dentro ahí en tu casa, va a pagar los impuestos. Y Pedro dice, sí, sí, claro que va a pagar. Bien. En eso, Pedro entra a la casa, ya el Señor sabía, mira a Pedro, y ya sabía lo que había hablado Pedro con los recaudadores de impuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor le dice, le hace una pregunta. ¿Qué te parece, Simón? Bueno, los reyes de la tierra, ¿a quién le cobra impuestos? ¿A sus hijos, a su familia o a los fuera de lo de su casa? Bueno, y Pedro dice, bueno, a los fuera de su casa, ¿verdad? Es algo ilógico cobrarle yo impuesto a mi hijo, que venga para mi bolsillo y después yo tengo que darle comer a mi hijo, ¿verdad? Es algo ilógico. Bueno, por eso el
el Señor le hace razonar a Pedro, ¿verdad? El versículo 26 de Mateo, vamos a leer, dice, Pedro le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, ¿ven? Están exentos, o sea, no pagan, ¿verdad? Los hijos no pagan. ¿Y quién era el hijo de Dios? Jesús. Jesús estaba exento de pagar impuestos, pero aún así él pagó los impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era el hijo de ¿quién? Del Padre. Y el Padre, la casa, el templo es la casa de ¿quién? Del Padre, ¿verdad? Entonces, el hijo estaba exento de pagar impuestos. No debía pagar impuestos al templo. ¿Por qué? Porque era la casa de su padre. Bueno, vemos que por esa razón, bueno, Dios no nos cobra impuestos a nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre, ¿verdad? Pero sí Dios nos dice que paguemos los impuestos, nuestros impuestos a las autoridades. Él le cobraba impuestos a su pueblo, pero a sus hijos, ¿verdad? El Señor dice, están exentos, ellos no tienen que pagar impuestos. Bueno, por eso Dios a nosotros no nos cobra impuestos. Él nos dice, ustedes den, como propusieron en su corazón, no con tristeza, sino con alegría. Den con alegría. No es un impuesto, no es algo obligado, ¿verdad? Dios quiere que nosotros ofrendemos. Versículo 27. Bueno, ¿qué hizo el Señor? Sin embargo, para no ofenderle, ¿qué hizo el Señor? Bueno, ¿saben qué? Yo no tengo que pagar impuestos porque estoy el Hijo de Dios. Para la casa de mi Padre no tengo que pagar impuestos. Pero aún así lo vamos a pagar, ¿para qué? Para no ofenderles, ¿verdad? El Señor nos muestra cómo ser un buen ciudadano, ¿verdad? Y no ofender a las autoridades. Estaban cobrándole al Hijo de Dios, ir a la casa de su Padre. No debía pagar este impuesto, pero él igual lo hizo. A pesar que estaba corrompido el templo, a pesar que él mismo lo maldijo, él pagó el impuesto que le vinieron a cobrar. Entonces el Señor, que nos está diciendo a nosotros hoy, paga tus impuestos, ¿verdad? Y a Dios dale ofrenda. Nosotros debemos pagar nuestros impuestos sin hacer manifestaciones, ¿verdad?, contra el gobierno. El mismo Señor tomó un látigo y limpió el templo porque estaba corrompido, pero igual, como dije hoy, pagó sus impuestos. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 16, la primera parte dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle a alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. O sea, los fariseos y los herodianos se odiaban, no se llevaban de acuerdo, ellos odiaban a los que eran de Herodes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Herodes estaba puesto ahí por los romanos. Era un hombre que no era judío, estaba ahí como encargado de los judíos, pero no era un judío. Entonces ellos no lo reconocían a Herodes como un gobernante legítimo, sino ilegítimo, ¿verdad? Pero Roma lo puso a él, y él tenía sus seguidores, ¿verdad? Los herodianos, que se les llama en la Biblia. Y estos no se llevaban con los fariseos, pero se unieron, en este caso, ¿para qué? Para hacer caer al Señor. ¿Por qué? Porque los romanos iban a escuchar más a los herodianos que los fariseos, ¿verdad? Porque los herodianos trabajaban para Roma. Entonces tenían que ponerle alguna trampa al Señor para que el Señor cayera, ¿verdad?, contra Roma, y fueran y le dijeran al gobierno romano que el Señor Jesucristo estaba hablando contra Roma, y ahí Roma lo iba a detener, ¿verdad? Entonces vemos que el versículo 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Lo que dicen al Señor es lo que, bueno, él era, ¿verdad? Él no tenía miedo de decir las cosas, él decía la verdad, él no decía, este hombre no es importante, no le digas tal cosa, vamos a quedar bien con él. No, el Señor iba y le decía la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no tenía miedo a los hombres, él no quería quedar bien con los hombres, sino quería quedar bien ¿con quién? Con el Padre, ¿verdad? Entonces acá viene la pregunta, versículo 17, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Vemos que el Señor, vemos que lo vienen estos herodianos a tentar al Señor, ¿verdad? Y estaban prontos para que el Señor dijera, no, dale, paga los impuestos judíos y a los romanos no, porque
no debemos pagar los impuestos, ¿verdad? Y bien, Roma tenía a César, ¿verdad? Y el Señor le pide esa moneda, y la moneda que tenía escrito César, una foto de César, ¿verdad? Y esa foto de esa moneda los judíos la veían como una adoración, como una adorar a esa imagen, adorar a ese Dios, a César, ¿verdad? El mismo César se hizo llamar hijo de Dios también, ¿verdad? Para que lo adoraran. El mismo César también se hizo pasar, dijo él ser sumo sacerdote, que él perdonaba pecados. El mismo César, ¿verdad? Bueno, y esa moneda tenía la inscripción de César. Por eso los fariseos odiaban a esa clase de cosas, porque veían esta moneda como una idolatría, ¿verdad? Por eso los judíos no querían pagar los impuestos a Roma. Por eso daban tantas revueltas, ¿verdad? Que hubo en Jerusalén. Desde el año 6 después de Cristo hasta el 70 después de Cristo vino Tito que hizo pedazos a Jerusalén. Bueno, del 6 al 70 cada poco tiempo había una revuelta. ¿Por qué? Por los impuestos que Roma le había puesto a los judíos, ¿verdad? Y ellos no querían pagar estos impuestos. ¿Y quién eran los que estaban a cargo de hacer actos terroríficos ahí en Jerusalén? Y eran los celotes, ¿verdad? Ellos estaban encargados de hacer todas estas revueltas. Entonces, por años y años y años estuvieron en este conflicto, hasta que en el año 70 el emperador dice, basta, se terminó Jerusalén. Y ahí vinieron y aplastaron a Jerusalén, ¿verdad? Y todo era por el problema porque no querían pagar los impuestos. Entonces el versículo 18 dice Jesús, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tientan, hipócritas? Son unos farsantes, le está diciendo el Señor a estos herodianos. Versículo 19 al 21 dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, dar pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Lo que el Señor le está diciendo, paguen sus impuestos a César y adoren a Dios, ¿verdad? Dios manda que paguemos los impuestos. El gobierno lo puso ¿quién? Dios. Y ahí, a pesar que era un gobierno idólatra, a pesar que tengamos nosotros un gobierno idólatra que no adore a Dios, a pesar que nos siga a Dios, Dios dice, cristiano, hijo querido, paga tus impuestos, ¿verdad? El gobierno está para recaudar dinero. Está para eso, para recaudar dinero y con ese dinero nos protege. Eso debería ser lo lógico, ¿verdad? Por eso el gobierno quiere nuestro dinero. Y el Señor dice, dáselo, denle el dinero. Pero también denle lo que Dios pide. Dios pide tu alma y tu espíritu. Dale tu alma a Dios, dale tu obediencia a Dios. Entonces, dale lo que es por ley a la ley y dale lo que es de Dios a Dios. Entonces no importa lo que ellos hagan con el dinero, con nuestros dineros. Lo importante es que nosotros actuemos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y Dios promete bendición. Dios promete bendición. Mientras que estemos pagando los impuestos y estemos adorando a Dios, ¿verdad? Una adoración completa a Dios, no a los hombres, no a un hombre, no al gobierno. No, al gobierno simplemente lo que hacemos es pagar nuestros impuestos. Después estamos, todo el día el cristiano está adorando a Dios, ¿verdad? Todo el día. Entonces cuando uno va a pagar un impuesto, también está adorando a Dios. Entonces Dios promete bendición para aquellos que son buenos ciudadanos, que que pagan sus impuestos y obedecen a las autoridades y a sus leyes y a las leyes de su país. Entonces Dios nos quiere bendecir. Está en nosotros si hacemos lo que Dios manda. Bien, vamos a orar para terminar y el miércoles, si Dios quiere, miraremos la segunda parte de este mensaje de los impuestos. Padre, gracias, Señor. Tú eres maravilloso, Padre, porque tenemos todo en tu palabra. Gracias por tu palabra, porque tú no nos engañas, Señor. Tú siempre nos dices la verdad. Ayúdanos a nosotros ahora a ser hacedores de la verdad y poder demostrar al mundo y demostrar en nuestra ciudad, en nuestro país, que somos buenos ciudadanos, que estamos dándote gloria, pagando nuestros impuestos, Padre amado, obedeciendo a las autoridades. Oh, ayúdanos, Señor, cada día a superarnos. Ayúdanos, Padre amado, a no pensar como el mundo.
sino a pensar como dice tu palabra. La gloria y la alabanza son para ti. Gracias por tu palabra. Bendito sea, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por favor continúen orando para que este ministerio continúe y podamos juntos conocer más lo que dice Dios, conocer las profundidades de los secretos de Dios para poderlo vivir y compartirlo con aquellos que no lo conocen. Muchas bendiciones. Nos veremos el domingo si Dios quiere. Que pasen bien.